Cineteca Perdida es un podcast de producción independiente, por ello te invitamos a seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook, donde nos encuentras en todas ellas como @Cineteca Perdida. Y si no te quieres perder ningún episodio estreno, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Ahora te dejamos con este nuevo capítulo. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 158 de Cineteca Perdida. Mi nombre es Simón Arias y estoy acompañado en esta ocasión por Pablo Moya. ¿Qué tal, Pablo? Buena, Simón, todo bien por acá. ¿Y tú qué tal? Bien, bien, bien. Excelente. Hoy vamos a hablar acerca de una película muy interesante llamada Network, del año 1976, dirigida por Sidney Lumet, que en español tengo entendida que fue conocida como El precio del poder o Poder que mata, algo así. Poder que mata parece que... Sí, algo así. En español. Sí. Una de las dos, al menos. Bueno, Pablo nos va a contar de qué se trata. Ya, pues. Howard Beale está llegando al final de su carrera como presentador del noticiario de la cadena televisiva VS, donde ha trabajado por largo tiempo. Sin embargo, después de que le comunican su despido, Beale anuncia en directo que va a cometer suicidio en las próximas ediciones del show. En VS lo retiran rápidamente del aire, pero es aquí donde la editora de programación de la señal, de nombre Diana Christensen, ve una oportunidad para sacar a esta empresa de la crisis económica que atraviesa. Así es como el programa de noticias de VS se transforma en un espacio donde la libertad de expresión y la posibilidad de hacer plata con aquello conviven de manera perfecta. Esto siempre y cuando la audiencia lo permita. Por ahí va la cosa, yo creo. Buena película, ¿eh? Me acuerdo haberla visto por primera vez, weón, cuando estaba en el colegio, cuarto medio, tercero medio, por ahí, 2005, 2004. Y me acuerdo perfectamente que no le pude sacar, obviamente, el rollo completo. Igual muy chico para una película que igual tiene su densidad, ¿verdad? Es bien densa. Y tiene un argumento así que igual, digamos, el argumento más grueso que se podría interpretar como la crítica a los medios de comunicación, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tiene varias subtramas que son muy, muy interesantes también, weón. Y bueno, después me acuerdo que la vi en 2016, 2017, por ahí, 2018 quizás, no sé. Y me acuerdo que la vi específicamente por Better Call Saul, weón. Porque hay una escena en los primeros capítulos de esa serie que recrea una escena icónica de Network. Es como el gran speech que se pega a uno de los personajes, ¿verdad? Y Saul Goodman lo agarra y hace una especie de sátira con la wea. Y claro, pues la vi ahí de nuevo y ahí obviamente la pude entender mucho mejor el mensaje, sobre todo pensando en que un poco desde 2010, como de esa década, ¿verdad? Como que socialmente se empieza a objetar mucho más el rol de los medios de comunicación, ¿verdad? Dentro de la comunidad, dentro del sistema que compartimos en definitiva, pues. Entonces, en ese contexto, como que la película me terminó de hacer todo el sentido del mundo. Así que ahora, como que simplemente la disfruté, me traté de fijar mucho en el guión, weón. Es una película muy, muy de guión, muy de actuaciones, muy de personajes, ¿verdad? O sea, tiene un texto, un subtexto muy poderoso, muy robusto, pero al mismo tiempo creo que todos los ítems de la película convergen de una forma tal que la hacen ser una producción que está a la altura de las películas de toda la filmografía de Sidney Lumet. Sí. ¿Tú qué onda la habías visto? La había empezado a ver hace varios años, no hace tantos años en realidad, como el 2019, 2018 por ahí. Y no la terminé porque era muy tarde, me estaba quedando dormido y después la dejé botada, nomás de puro weón, la estaba pasando bien, pero no me la pude con el sueño. Y la dejé botada, entonces ahora la vi como por primera vez en realidad. Y sí, pues efectivamente es más buena que la cresta. Yo siempre había escuchado que Network era una película increíble, que onda uno de los mayores robos en la historia de los Oscars y todo lo que queráis. Entonces como que siempre había escuchado acerca de ella, pero nunca la había visto. ¿Cómo? ¿Uno de los mayores robos? Porque perdió contra Rocky, tengo entendido. Ah, tú dices así como mejor película. Claro, ganó ya, tres de las mejores actuaciones, 3 de los 4. Y no lo ganó la mejor película, verdad, la ganó Rocky. Razón, claro. Y es chistoso porque como que todo el mundo decía como, obviamente, onda, por lo menos los productores de Network decían como, bueno, obviamente vamos a ganar porque onda, hicimos una película increíble y hemos hecho muy buena campaña. Y no. Claro, sí. Perdieron contra Rocky. Y supongo que tiene sentido porque Rocky supongo que es una película mucho más esperanzadora. Claro, más accesible. Es más accesible y más esperanzadora. Network es una película muy densa, muy... No sé si es sesuda, no sé si es tan como intelectualmente dura, pero bueno, para empezar, la película es muy poco didáctica en cuanto a terminología de cómo funcionan los medios de comunicación y audiencia y share y rating. Ahí puede ser un poco difícil meterse. Y también una de las críticas que leí que le hicieron cuando salió fue que es muy sermonera con
dan su punto de vista, como que todos los personajes tienen como un pequeño discurso en que dicen como, la gente es tonta y mire, lo único que hacen es mirar tele y la weá, como cosas así. Entonces, claro, y es súper pesimista la película como respecto a los roles al rol de los medios de comunicación, al futuro de la sociedad, a la economía, al sistema. Es muy pesimista respecto a todo. Sí, bueno. Entonces puedo entender que han dicho como, sí, como que esta película está buena, pero no me hizo sentir muy buenas cosas, así que creo que vamos a votar mejor por Rocky, que tiene un final un poquitito más esperanzador. Porque Claro. el final de esta película es terrible. Sí, pues. O sea, todo está contado como en un tono súper satírico, pero es muy oscura la película, muy oscura. Eso me sorprendió harto porque es una comedia muy negra, pero como filosóficamente siento, como que, por ejemplo, me recagué de la risa cuando el presentador dice como ya, sí, no, ya estoy más tranquilo, ya, pero onda, voy a entregar el programa, pero quiero hacerlo bien, quiero hacerlo más, con un poco más de dignidad que mi última aparición que dije que me iba a matar. Entonces como Claro. le dicen como ya, perfecto, sí, dale, ya, entonces ya, está todo bien, vamos a darle. Y como sí, ya, bueno, damas y caballeros, este es mi último programa porque se me acabó la mierda para decir, y vuelve a tirarse su testamento ahí. Oh, qué risa. Y las cosas que dice son súper oscuras. Sí, pero al mismo tiempo muy ajustada a la realidad, weón. Bueno, sí, Con mucha verosimilitud la película finalmente. Bueno, yo de partida nací mucho después de que la película de verdad se estrenó. El 76, ¿verdad? Sí. Nací 12 años después de que la película se estrena. Entonces no caché muy bien cómo la sociedad en esos tiempos se podía mover en las circunstancias de lo que tenía la televisión para poder decirle, ¿verdad? Pero me hace pensar en principio, y probablemente le pasa a todas las personas que puedan ver esta película por primera vez o en visionados posteriores, de que efectivamente la película, como tú decís, se presenta a modo de sátira. Pero caché que buscando información para venir al podcast, caché que Lumet en una entrevista nunca habla de que la película fue construida como bajo ese recurso. Se refiere a la película como una crítica abierta hacia la televisión y en ningún momento, junto con el guionista, que no me acuerdo el nombre, Paddy Chayefsky. el mismo que también gana un Oscar, ¿verdad? Por mejor guión por esta película. Ninguno de estos dos, de Lumet ni el guionista, pensaron en plantearla como una sátira. Siempre lo vieron como una crítica muy abierta, muy expresiva hacia lo que significa el mundo de la televisión, y queda totalmente reflejado en lo que se puede ver con el argumento y con los personajes de Network. Es una cuestión que también se dice y se habla abiertamente en los diálogos de la película. Porque claro, efectivamente, por ejemplo, el personaje, ¿verdad?, de Faye Dunaway, Diana Christensen, cuando se habla de la potestad que ella tiene como un personaje, como una persona con un poder superlativo dentro de la industria de televisión, o derechamente en esta cadena, en VS, ¿verdad? Que al mismo tiempo tiene que estar como peleando porque tiene como muchos problemas económicos, ¿verdad? Y tiene que emparejar un poquito la influencia con otras cadenas que son más grandes. Se entiende en la película, NBC, qué sé yo, CNN, nombran muchas cadenas distintas. Hacen alusión a Disney, inclusive, en algún punto de la película, ¿verdad? Sí. Y se entiende que este personaje, Diana Christensen, va escalando, ¿verdad?, en su posición para poder plantearse como una ejecutiva o como una personalidad dentro de esta cadena que tiene un poder muy grande y que en algún punto de la película hace y deshace con la programación que ella misma establece para que se pueda emitir a través de la cadena, ¿verdad? Entonces me parece muy interesante de que al mismo tiempo que ella va escalando en términos profesionales y obviamente con una moral que puede objetarse en base a lo que ella decide presentar, ¿verdad? Vaya que sí. Sí, no está ni ahí la loca. Entonces me parece muy interesante que al mismo tiempo de que haga esto, ella se vaya estableciendo y se vaya empoderando dentro de un cargo que, a la luz de las circunstancias, como se percibe en la película a través de los personajes, que son eminentemente un elenco más masculino que uno femenino, o sea, mayoritariamente masculino, que ella se empodere en un cargo que es de mucho poder. Y me parece muy interesante que en una película del 76 se haga alusión directa a los cargos de poder dentro de una industria que tiene tanto poder y que tienen que ser compartidos de acuerdo al género. O sea, lo podemos ver de esa manera hoy día. Con el diario El Lunes podemos decir lo que queramos. Pero me parece muy interesante ese ejercicio. Y el personaje de este personaje también tiene muchas capas, tiene muchas influencias sobre el resto de los personajes y me parece que está pero muy bien construido. Bueno, se supone que ese personaje, el de la Faye Dunaway, está basado en una ejecutiva de NBC, ¿Ya? que de verdad existió, que se llamaba Lynn Bolen, que fue como una de las personas responsables de la Rueda de la Fortuna, Wheel of Fortune, un programa muy famoso, muy exitoso. Ah, ya, dale. Entonces como que efectivamente sí existió una persona, o bueno, existió esta persona que se llama Lynn Bolen, que efectivamente sí fue como, tuvo mucho poder en la televisión y como que aparentemente popularizó los soap operas
Entonces como que efectivamente sí existió. Ahora obviamente Lynn Bolan como que dijo como, no hermano, esa loca no se parece en nada a mí. Nadie querría que la compararan con con el personaje de la Faye Dunaway en Network, que es brígida, es un excelente... Como que representa exactamente lo que pasa cuando tenéis medios de comunicación y particularmente noticiarios que se ven obligados a participar como del el mercado, entre comillas, y tienen que lograr rating a como de lugar, o si no pasa lo que pasa con el noticiario en Network, que no tiene rating, así que lo transforman en un espectáculo lamentable. Y el personaje de la Faye Dunaway es como instrumental en que pase esto, como que un personaje que es como al que solo le interesa como tener más rating y que el canal pueda como tener más éxito financiero, en contraposición con tanto con el Howard Bill y el Max Schumacher, que es como el amigo y con el que esta loca entabla una pequeña relación, que son como todo lo contrario, que son como mucho más como, entre comillas, vieja escuela respecto a cómo tiene que ser un noticiario o a qué clase de contenido es ético o no ético mostrar en la tele. Uno podría denominarla un poco como la antagonista si pensamos en Max Schumacher como el protagonista, o incluso como en Howard Bill como el protagonista, como que ella es la persona que como que se va oponiendo. Pero igual la película está estructurada de forma extraña. Bueno, la cosa es que quería comentar que el Sidney Lumet le dijo a la Faye Dunaway cuando estaban trabajando en la película que cualquier intento que la Faye Dunaway hiciera como por actuar de forma como vulnerable o que hiciera que la gente empatizara con ella, él la iba a cortar, como que no estaba ni ahí con que la gente empatizara con o sea, porque es durísima esa mujer. La tiró la hoguera, weón. O sea, remítete a lo que está en el guión, weón. No improvisé, weón. Sé una perra, weón, en todos los alcances. Y bueno, la Faye Dunaway lo hace increíble porque es una excelente actriz. Y aparte también tiene como toda esta fama ella un poco de ser una persona muy difícil de trabajar. A pesar de que Sidney Lumet ha dicho en entrevistas como todo el mundo dice que la Faye Dunaway es como muy desagradable para trabajar, es mentira, es una seca. Ah, dale. Bueno, todas las actuaciones en esta película son increíbles. Bueno, como que lo que más destaca o los personajes que más destacan son el Howard Bill, que se pega estos discursos muy histriónicos. Sí. Ellos pagan porque tiene harto como rango, porque la película empieza y él es muy piola. La primera escena en que lo vemos está como borracho y triste porque lo van a echar de la pega y está tomándose unos copetes con su amigo y todo muy normal, y después se empieza a pegar estos discursos, entonces como que va saltando de ser una persona muy, muy recatada, muy entre comillas normal, y estos discursos mesiánicos. Y es muy choro cómo va ocurriendo esa transformación, porque al final está vuelto completamente loco. Es muy hyper la transformación que tiene. Bueno, Robert Duvall también no hemos hablado de su personaje, que es como una especie de ejecutivo del canal, que también lo único que le interesa es como generar plata, y también es una excelente actuación de Robert Duvall. Otra de las críticas que tenían de esta película es que todos los personajes gritan mucho y se putean mucho y se pegan muchos garabatos porque están todos es todo muy intenso. Me recuerda un poco a las películas y series del Armando Iannucci, ¿ya? VIP y In the Thick of It y In the Loop, que son estos como personajes que trabajan en política. Bueno, In the Thick of It y In the Loop son política británica, pero en VIP es política gringa. Y también están todos muy hyper, todos puteándose, tirándose puteadas brutales. Yo siento que puede haber algo de ahí en Network, de estas personas que ocupan estas posiciones de poder y que uno siempre se imagina como muy serio y recatado y como maquiavélico en su forma de resolver problemas, y acá están fuera de control. El Robert Duvall, que uno lo ve como un weón muy frío y muy maquiavélico, como dije. Hay un par de escenas en que se va a la chucha y empieza a putear a todo el mundo. También es muy chistoso ver a Robert Duvall, el consiglieri, gritando completamente descontrolado. Como que hemos hablado harto de que la película como que tiene estos trasfondos súper serios y filosóficos respecto al rol de los medios o al capitalismo o todo eso, pero también la película es muy chistosa. Sí, hay una salida muy, muy graciosa, weón, y principalmente desde los personajes, dentro de los diálogos. Sí, los diálogos están muy, muy bien construidos y los discursos también son muy grandilocuentes, pero también son claros y tienen como cierto ritmo, algo tienen que lo hace ser chistosos a pesar de que son súper, entre comillas, intelectuales. Claro. Son súper chistosos, particularmente el discurso grande del presidente del grupo que compró el canal. Arthur Jensen se llama ese personaje. Sí. Cuando le explica a Howard Bill cómo funciona el mundo, es increíblemente chistoso. El mundo es un negocio y la wea. Sí. Está jugando con la naturaleza. Claro. Ned Beatty como que entró como a último momento en el proyecto y como que tuvo como 2 días para memorizarse ese monólogo que eran como 4 páginas de guión. Claro. Lo hace excelente. Sí, tuvo como muy poco tiempo para memorizarlo también. Excelente intervención, y debe ser de los pasajes más icónicos de la película. Bueno, esa es la escena que está adaptada en Better Call Saul. Claro. Y sí, bueno, se
sabéis que coincido, caleta, con el tema de los personajes, bueno, porque claro, al final es una película que tiene un mensaje clarísimo, creo yo, y logra, en definitiva, entregarlo por la robustez que otorga esta crítica abierta hacia los medios de comunicación, hacia la televisión, derechamente. Está muy bien construida esa crítica, pero yo creo que lo anterior, todo esto es tan efectivo porque esta eminentemente es una película de personajes, weón, es una película de guion, es una película de actuaciones, como lo hemos estado hablando. En todos estos puntos yo creo que la película tiene un brillo individual bacán, y lo mismo pasa con todos los personajes, weón. Sí. Y volviendo un poco a la influencia del personaje de la Faye Dunaway en la película, claro, efectivamente ella es como muy desentendida en términos emocionales de los demás personajes con los que comparte a lo largo de la película, porque claro, es como muy parca, muy de estar concentrada laboralmente. Sí, ella misma lo dice. Sí. Habla de que se divorció, como que no sirve para nada que no sea como la pega, y como que es súper triste. Sí. Después me gustaría hablar un poco acerca de eso, sobre todo su relación con Max. Claro, efectivamente, ella dice textualmente: soy buena en mi trabajo, así que me limito a eso, en estas múltiples conversaciones que mantiene con el personaje, con Max Schumacher. Y claro, coincido también cuando decís que ella tiene esta visión de hacer lo que sea para poder subir los puntos de rating en esta cadena que está al borde del colapso económico, pero yo creo que el trasfondo tiene que ver con que ella precisamente es parte de la nueva generación que se ha criado, que se ha formado a través de la televisión. Ajá. Y lo dice este personaje, Max Schumacher, ¿verdad? Cuando están en el desenlace de su propia relación, de que ella es una persona que nace, que se forma, que tiene la visión a través de la televisión, y es un parangón que también se hace con los speech que se manda el propio Howard Bill, ¿verdad? ¿Cuántos monólogos tendrá este personaje? ¿Unos 3, 4? Son hartos. Son caleta, weón. Y yo creo al final que todos los personajes tienen al menos un monólogo que de alguna forma hace plantear su visión, su percepción, su forma de ver las cosas que están aconteciendo en la película, Como weón. que siento que es muy claramente la visión que tiene el guionista y Sidney Lumet acerca del estado de las cosas en ese momento. Sí. Siento que es una película muy como de ellos diciendo esto es lo que yo pienso, y es muy explícita, como habías dicho tú antes. La película es una crítica muy, muy, muy abierta a los medios de comunicación. Sí, totalmente. Y esa cuestión queda súper reflejada principalmente en los monólogos que se pega el personaje Howard Bill. Mira, lo anoté textualmente, un diálogo. Dice Howard Bill a la hora de metraje, cuando se pega este speech después de haber estado vagando, ¿verdad?, por las calles, así como perdido emocionalmente, físicamente, geográficamente. Es muy triste. Para la cagada, porque el weón así como con la gabardina café, ¿verdad?, y todo mojado, weón, a sentarse Con el abrigo al... encima del pijama. Es muy triste. Como que uno ve a ese caballero en la calle y dice como, oh, chucho, un caballero loco. Sí, Y están claro, ahí en la weón. tele, y todo el mundo como, oh, buena. Totalmente, weón. La imagen que proyecta el viejo, weón, la debacle total, weón, la debacle personal. Pero después de eso, después de llegar a sentarse, weón, y tirarse este discurso, se empodera completamente, weón. Es cuando denuncia, ¿verdad?, que los árabes quieren comprar esta cadena. Ah, sí. Y ahí, mira, no estoy completamente seguro que haya sido en esa parte, pero creo que es ahí donde se tira este diálogo. Dice: menos del 3% leen libros, refiriéndose al público, ¿verdad? Ujú. Y hablando directamente hacia el público que está en el set de televisión. Dice: menos del 15% leen los periódicos. Ahora son más de 60 millones de personas viendo este show, porque la única realidad que ustedes conocen es la que pasan en televisión. Ahora mismo existe toda una generación que no sabe de otra cosa que no aparezca en televisión. Entonces ahí se va haciendo, yo creo, un parangón permanente entre cómo los personajes están construidos, cómo se forma su criterio a través de la propia televisión y lo que en tiempo real se puede advertir en la película. Porque es la gente que de una u otra forma se emboba, se aliena respecto a lo que pueden estar pasando en televisión, respecto a este programa en particular. Recordemos la escena, ¿verdad?, cuando, y me parece que esta misma parte, cuando Howard Bill los motiva, ¿verdad?, a como que salgan y digan: oye, yo estoy harto de toda esta weá, de todo este sistema. Bueno, la gente le hace caso y toda la gente sale a gritar si es que hay otras personas que están gritando la misma weá. Y ahí me hace entender, ¿verdad?, de que el poder de la televisión es tan, pero tan grande que pueden permear a la gente en base a los discursos que se emiten a través de ella. Estaba pensando en que todo lo que la gente conoce, lo conoce a través de la televisión, bueno, supongo que eso ahora es más aplicable como a los medios de comunicación masivos en general, porque ahora como que la televisión y los noticiarios como que no son tan relevantes como lo fueron en los 70. Ahora como que siento que hay muchas más formas de consumir realidad, entre comillas, que la televisión, pero como que de alguna manera seguimos siendo como... Esa es la forma en que tenemos de relacionarnos con el mundo, a través de los medios de comunicación, sea internet, sea televisión, sean películas, sea lo que sea. Que estaba pensando en la relación, porque viendo la película,
como que ya veía todo lo que estaba pasando y de repente la película se pegaba a estas como pequeñas pausas, entre comillas, en que se desarrolla la relación entre la Diana y Max. Empiezan este pequeño romance. Como que me sacaba un poco, lo sentía como, no entendía muy bien qué es lo que estaba haciendo en la película esta situación, hasta como el último momento, o como que hay algunos rastros de lo que está pasando más un poquitito como a nivel narrativo en el diálogo, ponte tú, entre Max y su esposa cuando la deja. Sí. Como que habla de que sé que esto está mal, pero como que sigo, y como que esta loca lo ve todo como un guión de película. Claro. Y como que dice como, bueno, incluso ahora estamos como en el punto medio del segundo acto, cuando el weón deja a su esposa por la amante y la weá, y fue como, espérate, ¿qué está pasando acá? Y ahí le encontré todo el sentido, porque la película como que, aparte de estar hablando acerca de los medios de comunicación y de como el efecto que tiene en la gente, también habla de cómo el sistema como que se apropia de discursos contra cultura. La Diana Christensen dice específicamente como, bueno, lo que la gente necesita es alguien que refleje su rabia, y lo que nosotros vamos a hacer es agarrar a esa persona que refleje esa rabia y empaquetarlo y transformarlo en un bien de consumo para vendérselo a la gente, básicamente. Claro. ¿Qué es lo que hace con... se me olvidó el nombre de este personaje, que ¿La comunista? La comunista, que... Tenía el apellido Jobs. La presentan y es como una loca radical, brígida y la weá. Sí. La presentan mucho antes de que aparezca ella en persona, pero dice como, sí, no, tenemos que unificar a todas las fuerzas de la izquierda para armar un solo frente revolucionario, y la weá, y yo como, sí, aguante. Y después como que la loca le ofrece un programa de televisión, la Diana, esta loca, y le dice como, sí, puedes entregar este mensaje, da lo mismo que sea como en contra de lo que yo creo, porque al final lo vamos a vender y va a ser un producto y yo salgo ganando igual. Claro. Y la loca comunista como, ya, apaño, ya, hagámoslo. Y después pasa tiempo y está esta escena que encontré brillante de la Rick Hobbs, creo que se llama. Sí. Como que está hablando con este grupo terrorista, que no me acuerdo cómo se llama, pero como un ejército de liberación. Hablan de que hay muchos ejércitos de liberación funcionando. Y están como en el... Entonces son como un montón de weones vestidos de traje, como con libretitas y excels hablando de plata, en este escondite de terroristas radicales, y están todos hablando de plata y de que no, el presupuesto no me permite hacer esto. Puta, es una excelente muestra de cómo operan esta clase de weas, que los movimientos revolucionarios terminan transformándose en parte del sistema establecido. Claro. Y yo iba con esto porque como que básicamente siento que la tesis de la película es cómo los medios de comunicación y cómo el sistema absorbe todo y se apropia de todo, incluso de cómo se relacionan las personas, las relaciones amorosas y este romance que ocurre entre Diana y Max. También es un producto, es una teleserie que existe dentro de esta cadena televisiva y que también es un producto que nos están dando a nosotros, con puntos muy, muy bien establecidos, de que primero se encuentran y después se distancian y después vuelven a revivir su romance, y el tipo deja a su esposa pero después se da cuenta de que no puede estar con su amante porque es una mujer frígida sin sentimiento, y entonces la deja, y de hecho incluso al final de su relación le dice como, bueno, por lo menos es un final feliz, po. Claro. Y eso lo encontré muy como meta narrativo, muy inteligente, como que la película de verdad funciona como en un montón de niveles, incluso como más allá de como la narrativa grande acerca de lo que pasa con este programa de televisión o lo que pasa con el canal en general, y cómo va a terminar transformándose en parte de un conglomerado de medios de comunicación que pertenecen a una corporación sin rostro que no sabemos qué es lo que quiere, que en este caso son árabes, pero bueno, eso quizás no son árabes, quizás son... Da lo mismo quien sea, una corporación sin rostro que está tomando el control de los medios de comunicación, que tienen un poder muy importante. Claro, y es cuático eso, porque a lo largo de la película, no sé si me pasó a mí o es una cuestión transversal, de que en primera instancia no se puede identificar a ciencia cierta quién es el dueño de la cadena de televisión. Pues bueno, primero pasa un dueño, ¿verdad? Claro. Que es al que la mitad de la película muere, que un poco da la venia para que Howard Bill salga abiertamente a tirarse estos discursos en vivo. Claro. Después está Robert Duvall, que de alguna forma también tiene una injerencia muy importante sobre lo que pasa en la cadena. Después está este otro dueño, ¿verdad?, que se pega el discurso de que el mundo es un negocio y la wea. Y se ajusta muy bien a lo que estáis diciendo. Son muchas personas las que tienen el poder de tomar decisiones dentro de una cadena de televisión o dentro de un medio de comunicación que tiene un alcance superlativo, pero no se pueden identificar de forma individual. Es como, claro, es como un gran conglomerado que tiene muchos rostros, pero al final ninguno de esos rostros es el verdadero. Claro, y es muy interesante también lo que decís respecto a, y coincido, la relación que mantienen Diana y Max. A mí igual en un principio, y viéndolo ahora, no ni siquiera cuando lo había visto antes, así como que me haya sacado en algún punto de la película, porque a la mitad de la película o quizá un poquito antes, cuando se empieza a desarrollar este arco sentimental
que frena un poco qué es lo que se ha querido transmitir o qué es lo que se ha estado planteando a lo largo de la película respecto a todo lo que pasa con los medios de comunicación y con esta cadena televisiva en particular. Como que se desajusta un poquito, pero efectivamente, así como hacia el desenlace, cobra un sentido mucho mayor, entendiendo de que finalmente Max puede de alguna forma tener su redención después de haber querido comportarse de la forma más moral posible. Y por otra parte, Diana, que tiene toda esta debacle emocional que está impulsada necesariamente por sus ansias o por su necesidad de mantenerse de buena forma en términos laborales. Entonces sí funciona súper bien, pero claro, como que en un principio se ve un poco desajustado de lo que mantiene el argumento principal. Y después tenemos todo lo que significa el personaje de Howard Bill y el subtexto que refiere a él como una persona que, llegando a cierta edad, no sé, lo advierto como un hombre de más de 70 años. Y yo creo que en algún punto de la película también hace un repaso sobre las crisis personales, la demencia, weón, la depresión al final de la vida, weón. Si ese viejo está loco, weón. Y es terrible que lo transformen en un payaso, en un espectáculo. Sí, y, bueno, weón. Max dice como loco, no podemos mostrar a esta persona en la tele, como que no es responsable de sí mismo. Y le dicen como, weón, donde tú consigues un psicólogo, yo me voy a conseguir a otros 5 psicólogos para que digan lo que yo quiero. Y es como, pero no hagan eso, por favor, ese caballero. Y claro, es súper triste, pero hasta ahí no va, weón, porque igual se siente el personaje de Howard Bill como un weón que igual tiene la facultad de decir lo que quiera en el ocaso de su vida, o al menos en el ocaso de su vida profesional. Sí, pues está en la full mesiánica al final de la película, como yo soy el elegido, escuché la voz. Que... Sí. Sí, weón, y sus discursos son tan acalorados, weón, son tan fervientes, y se le cree todo lo que dice. Finalmente la actuación de Peter Finch, que también se gana un Oscar a Mejor Actor por esta película. Oscar póstumo. Oscar póstumo, sí. Primer Oscar póstumo de la historia. Muy triste. Yo como 2 meses antes de la premiación, una lástima. Fue su última película. ¿Ah, Laura? Sí. Ah, ya. Y creo que el único Oscar póstumo que se entregó después fue a Heath Ledger por Batman, Caballero de la Noche. Claro. Y bueno, aprovechando el punto, también se gana un Oscar Beatrice Straight, que es el nombre de la actriz, que hace de la esposa de Max Schumacher, que tiene un papel cortísimo, weón. Sí, creo que es como la actuación más corta que ha ganado un Oscar. No estoy seguro, quizás como la segunda o está como en los top 5, pero es por lo menos una de las actuaciones más cortas que han ganado un Oscar. Pero tiene todo el sentido del mundo, weón. Si aparece cuánto, Sí. weón, máximo 10 minutos. Creo que son 2 escenas en total en que aparece, pero la que es importante y en la que como que actúa él cuando el esposo la deja y como que tienen esta conversación acerca de su matrimonio. Y es una linda escena. Sí, sí. Ahí es cuando el Max se pega el pequeño discurso de como, sí, como que esta weona como que lo ve todo como un guión, claro. y ahora estamos teniendo o sea, es muy interesante. Es una buena actuación, ¿no? Sí, y la película tiene como estos momentos donde se estacionan estas escenas que a lo mejor pudiesen haber sido construidas. Bueno, ¿qué me voy a poner yo a objetar a Sidney Lumet, weón? ¿Con qué cara, conchetumare? Pero estas escenas pudiesen, no sé, en cualquier otra película me imagino, weón, haber sido acortadas y no darle la profundidad necesaria, pero creo que están súper bien tratadas, weón, porque los temas que se hablan tienen relación directa con los otros personajes, weón. Claro. Y es como una cadena que permanentemente se va uniendo, y de una u otra forma los personajes que a lo mejor no tienen relación directa sí están relacionadas con un intermediario. Entonces sí creo que funcionan súper bien. Sí, no hay ningún desperdicio en esta película. Es todo... Dura 2 horas, pero se pasa volando. Es muy, muy, muy dinámica. Y bueno, todos los diálogos, finalmente como que todas las escenas son pequeñas joyitas. Como que todas tienen algo chistoso, algo divertido, o diálogos entretenidos, pero que no se sienten como forzados, como otras películas. O por ejemplo pienso en Aaron Sorkin, que bueno, hizo esta serie que se llama The Newsroom, que es como un mundo similar, es un noticiario, que a mí personalmente no me gusta mucho cómo escribe ese caballero, porque sus diálogos tienden a ser demasiado ingeniosos, y como que termino como no queriendo ni creyéndole a nadie, porque nadie habla así. Pero en esta película como que siento que están justo en un equilibrio entre ser diálogos súper choros, quizás así no conversan las personas, pero dentro del mundo como que se siente dinámico, se siente coherente, y conversaciones como más las puteadas o más orgánicas. Entonces siento que logra un equilibrio súper choro. Entonces como que finalmente todas las escenas de la película entregan información para que la trama siga avanzando, y aparte son muy entretenidas y son muy chistosas. Entonces desde el punto de vista de guión es como perfectísima, y la puesta en escena también es muy entretenida. Hay planos muy, muy, muy choros.
un detalle que antes de que se me olvide, que ahora que estaba comentando acerca de la puesta en escena, yo no me fijé, pero leí que Sidney Lumet muy conscientemente partió la película. La primera escena de la película es como de este exterior entre Max y Howard, que están curados conversando en la calle, y como que tiraron la menor cantidad de luz posible para que tuvieran una sensación más orgánica, más cinema verité y la weá. Y a medida que iba avanzando la trama, como que iban iluminando como de forma más plana hasta el final de la película, que es cuando están Diane y como los ejecutivos como planeando la muerte de Howard Bill, como diciendo como vamos a matarlo en vivo y la weá, en cámara. Weón. Y eso como que lo iluminaron como un comercial, como lo más plano y plástico posible, y con tiros de cámara bien planos, que como que se sintieran más televisivos, como para simbolizar que la televisión se apoderó de todo, incluso de la cámara que estamos usando, no sé. Pero como que siento que eso también habla de que tenía una visión de lo que habla la película, y eso finalmente tiñe todo lo que pasa en la película, tiñe las relaciones entre los personajes, tiñe la forma en que estáis grabando, la forma en que estáis contando, y finalmente la película termina con el plano de Howard muerto, repitiéndose y colándose junto con escenas de comerciales de juguetes, de comida, que es bien como entre comillas distópico, como esta escena horrible de una muerte en vivo al lado de un comercial, al lado de un noticiario, al lado de una teleserie, que finalmente supongo como funciona la televisión antes, y también es como funciona internet ahora, que uno de repente está como metido en Twitter, en Instagram, y te sale una noticia como de típicas noticias sensacionalistas que salen en algunas redes sociales de algunos noticiarios que no voy a mencionar, que te sale como mujer muere asesinada por 25 hombres el día antes de su boda, y como oh Dios mío, ¿qué es ese titular? Y al lado tenías un video de un gatito y todo con el fin de como mantenerte pegado a la pantalla y mantener el rating alto. Entonces como que toda la película es perfectita en ese sentido, es redondita, todo apunta perfectamente hacia lo que querían decir, y por eso funciona tan bien. Siento que durará 2 horas, que bueno, a estas alturas de la vida como que no es tan larga en comparación con otras películas que existen ahora, bueno, pero avanza lento y no hay nada que sacarle ni que meterle. Es perfecta. El montaje está pero muy muy bien. Qué capísimo, weón, este viejo de Sidney Lumet. Bueno, ya podemos decir definitivamente de que Joker de Todd Phillips tiene una influencia pero así magnífica de Network, weón, sobre todo hacia su desenlace, weón. Es muy similar con esta escena de muerte, y al mismo tiempo lo que tú comentabas sobre que no hay ningún reparo en pasar después de haber mostrado toda la crónica roja del día a mostrar un comercial, weón, que te hable, no sé, weón, de leche para tus niños, no sé, alguna weá así, no sé. Entonces sí está muy bien tratado todo lo que significa la dirección de esta película, weón, está excelsamente ajustado, weón. Quiero volver un poquito a lo que tú hablabas sobre la contracultura y cómo los medios de comunicación se apropian de todo esto, que me parece muy, muy acertado. Estoy muy de acuerdo. El tema del ¿verdad? Del comunismo, y cómo en esa época la televisión todavía se seguía moviendo, ¿verdad? En la lógica de la Guerra Fría. Lo nombran también. Hacen alusión directa a ese punto. Y se entiende también en la transformación que tiene este programa, este noticiario que es modificado por la Diane Christensen, y que ya no es un noticiario como tal, ¿verdad? Es una especie de programa misceláneo que junta muchas weas distintas, pues, weón. Ese segmento de como que es una vidente leyendo las noticias que van a pasar. Sí, weón. Estúpida la weá. Y tiene otro weón que habla de otra weá, nada que ver, weón. Y después tenía el plato de fondo, ¿verdad? Que es Howard Bill haciendo las veces de profeta y tirándose estas verdades. Y siempre después de tener su pequeño como discurso inicial se cae desmayado. Sí, pues weón. Y esa weá ni siquiera es parte de la performance, digamos, sino que el weón está como arranques psicóticos, weón, que son tan heavy que el weón caga, weón. O sea, el profeta viendo la luz al final del túnel, todos los malditos capítulos de ese programa de mierda, weón. Qué buena manera, weón, de empoderar a este personaje, weón. Y al mismo tiempo, claro, porque se hace como esta alusión, ¿verdad? Antes de que Diana transforme este segmento, o sea, este programa en varios segmentos distintos, que la gente está aburrida de que le hablen sobre la inflación, sobre la recesión, sobre la crisis del petróleo. Hablan largamente sobre la OPEP. Y después de que dicen efectivamente de que todos estos temas son tratados a través de la televisión, uno entiende finalmente de que el público de
esa época tampoco quería seguir viendo estas weas, pues weón. Querían ver otras cosas. Querían hacerse parte de lo que se dice en la tele desde otro punto de vista. Y aquí es Howard Beale donde sale a remediar un poco esa problemática y por eso tiene tanta aceptación. Bueno, es un poco evidente. Pero estoy muy de acuerdo cuando tú decís eso de que la película quiere mostrar cómo la televisión se termina adueñando de cuestiones que básicamente no le corresponden, pero con la venia de las personas, de los actores que están sumergidos dentro de las contraculturas. Es muy deprimente esa visión, pero es más o menos cierto que es finalmente como el ciclo de la revolución que termina ahí transformándote en el establishment y bueno, es lo que es, no. Un detalle acerca de esta película que también me hace pensar en como lo que decía la Diana acerca de que la gente no quería seguir viendo la misma weá que le vendían en la tele y que querían que le dijeran algo de verdad. Y esto igual es un poquitito exagerado lo que voy a decir, pero esta película retrata eso y fue un éxito comercial esta película. Bueno, eso pasaba en los 70 con las películas gringas como de, entre comillas, autor y luego como películas independientes. Sidney Lumet fue un éxito comercial, le fue muy bien en la crítica y le fue muy bien en la taquilla. Entonces siento que efectivamente la película sí tenía razón en que la gente sí quería no consumir contenido basura, y sobre todo en esa época que estaban como en full guerra fría, en la crisis del petróleo, Vietnam, Watergate, onda, toda la mansa cagada que tenían, como que había una sensación de como rabia y el deseo de por una contracultura fuerte, por alguna especie de cambio. Y siento que por eso también la película funcionó muy bien y en cierta forma por eso también es muy un producto de su tiempo. Pero lamentablemente las cosas tampoco han cambiado tanto, entonces como que sigue siendo muy, muy, muy contingente actualmente. Yo cacho que el argumento de esta película tiene un espacio vitalicio en el tiempo, weón. Sí. Los medios de comunicación al final, o sea, uno asume en estos tiempos de que se van a comportar de la misma manera sin importar la época en las cuales se desenvuelvan. Y como dice muy bien Ned Beatty en su speech, que el mundo es un negocio y como todo, absolutamente todo dentro de la TV se ordena en primer lugar y en último lugar en función de la plata. Ese planteamiento me parece que está súper clarito en la película y es súper fácil de advertir, weón. Sí. Bueno, yo creo que con estas reflexiones podemos ir cerrando el capítulo en virtud del tiempo. ¿Tiene algo más que decir? Recomendarla y fijarse, no exclusivamente, pero sí tratar de fijarse a las personas que ya la han visto. Las personas que no la han visto, bueno, fíjense en lo que quieran, pero las personas que quizás se quieran repetir un poco la película, fijarse en cómo es la actuación de Peter Finch y la actuación de Faye Dunaway, que me parece que son las dos actuaciones más fuertes. Las luminarias de la película, absolutamente. Sí, totalmente. Por una parte tenía Peter Finch devenido el personaje de un profeta analógico que tiene una fuerza única para poder transmitir el mensaje de la película, que es un mensaje que al final es terriblemente difícil de digerir, más allá de que se emita a través de la televisión. Es un mensaje grueso, pero el personaje de Peter Finch, Howard Beale, es capaz de poder hacer la transmisión de ese mensaje sin ningún tipo de problema. Es totalmente creíble. Y por otra parte, Diana Christensen, interpretada por Faye Dunaway, que también tiene una fuerza dentro de la potestad que ella tiene como mujer para poder transmitir las ideas que ella quiere implementar en esta cadena de televisión y en la nueva forma que tiene ella para poder ver cómo se hace esta nueva televisión. No, recomendadísima, muy bien recomendada. Sí, absolutamente, yo también la quiero recomendar mucho. Sin ningún reparo, es una película excelente. Nos vamos despidiendo entonces. Adiós, Pablo, muchas gracias por acompañarme. Listo, Simón, que estés bacán. Chau, Chau, chau. Además de Cineteca Perdida, te recomendamos que escuches El Álbum Esencial, nuestro podcast hermano donde se analizan importantes discos en la historia de la música. También te recomendamos a nuestro podcast amigo Se Escucha Desde Acá, con toda la entretenida conversación de Carlos Huerta y Felipe Chandía. Te esperamos en el próximo episodio.